Damos la bienvenida al licenciado Alfredo Espinosa. Él trabajó por algún tiempo en el Consejo Nacional Electoral junto a Luis Verde Soto, es un experto en temas electorales. Quisiéramos, licenciado Espinosa, comenzar con el tema de la desaparición de algunos partidos y movimientos políticos por no cumplir con determinadas condiciones. Los últimos, Concertación y Unión Ecuatoriana. ¿Cuándo persiste esa preocupación en Ecuador por el exceso de fuerzas políticas y actores que podrían convertir en una verdadera red de candidatos a las próximas elecciones, con 90,000 aproximadamente en todo el país? Gustavo, un saludo cordial, tanto para ti como para toda la audiencia y a los radioescuchas también. Sin lugar a dudas, digamos, los procesos con los cuales se crean los partidos políticos son demasiado laxos, ¿no? De tal suerte de que los requisitos mínimos, entre ellos la presentación de firmas, se convierten en una especie de valor agregado que entregan sin mayor sustento las organizaciones políticas hacia el Consejo Nacional Electoral, que hace un mero proceso de revisión y de cotejo entre las firmas que han sido presentadas por las organizaciones políticas y lo que se encuentra en los datos de identificación de cada firmante. Esto ha generado muchas preocupaciones, en primer lugar, porque no se puede explicar todavía que se hayan conformado organizaciones políticas de carácter nacional con alrededor de 200,000 firmas mínimo y que en los procesos electorales estas obtengan menos de 100,000 votos. Eso daría a entender de que existe muchísimas opacidades en el proceso para el registro y creación de organizaciones políticas. Por otra, pese a que hay organizaciones, partidos, movimientos cuya vida política, digamos, ha fenecido, han salido del registro de organizaciones, pese a ello hay una avalancha todavía de movimientos políticos, sobre todo provinciales, cantonales, que están a vísperas de ser aprobados. Al momento existen 268 organizaciones políticas y lo más probable es que ese número se incremente por lo menos con unas 10 o 20 organizaciones más. Y aquellos que desaparecen tampoco lo hacen en forma definitiva. Hemos visto desaparecer supuestamente o entrar ya en procesos de liquidación, pero luego resucitar a varios movimientos y partidos políticos. Concertación y Unión Ecuatoriana, que fueron creados por César Montúfar y Washington Pesantes, respectivamente, entendemos, irán a una nueva instancia ante la Corte Constitucional. Sí, las organizaciones políticas buscarán, digamos, acceder a cada uno a las últimas instancias judiciales, ¿no? Que tienen para hacer uso de este derecho a la participación. Pero yo creo que ante un escenario político y electoral altamente fragmentado, el derecho a la participación, el sano derecho a la participación, no debe ser confundido con esta angurria de poder que tienen algunas organizaciones. No me refiero en específico a los partidos de César Montúfar y del doctor Pesantes. Estoy hablando en términos generales. Existe una angurria de poder de quienes crean estas organizaciones políticas, digamos, muy coyunturales, muy esporásticas, que se activan específicamente para temas electorales y que no presentan mayores propuestas políticas ni planes de gobierno al país. Muchas de ellas no tienen página web, no cuentan, digamos, con principios políticos y filosóficos que puedan ser conocidos ampliamente por la ciudadanía y sobre todo no cuentan con legitimidad. Entonces, este sí es un problema grave porque el Código de la Democracia estimula este tipo de distorsión para la gobernabilidad y lo malinterpreta como participación o como impulsar o promover el derecho a la participación. Y definitivamente tener 268 organizaciones políticas no es sano para ninguna democracia, menos para una tan frágil como la ecuatoriana. Y hay otros movimientos que se encuentran en similar circunstancia, como Fuerza Ecuador, Unión Ecuatoriana, Justicia Social. Sin lugar a dudas, existen estas organizaciones políticas, partidos y movimientos que tendrán que rendir cuentas
de sus actos, sobre todo por el cumplimiento de los umbrales. Lo que sí se tiene Ujú. que promover, tal vez para la siguiente reforma electoral, es evaluar bien si se está cumpliendo o no con el tema de los umbrales para la desaparición de las organizaciones Ujú. políticas, así como para su creación, porque más parece que la vigencia de las organizaciones políticas es una suerte de espacio abierto a la negociación, o podría estar sujeta a la negociación con las autoridades electorales, antes que estar sujeta a digamos, los procesos electorales en sí mismos, ¿no? A la voluntad de los ciudadanos, al voto que consignen y consecuentemente a las autoridades que salgan Ahora, de esos no, partidos no cumplir políticos. con el umbral de votos significa también para estos partidos o movimientos devolver los fondos de campaña. Sí, desde luego. Es que eso forma parte de las reformas electorales que se aprobaron en 2020. Y me atrevería a decir que la propuesta original que se elaboró desde la consejería del doctor Luis Verde Soto fue precisamente que aquellas personas, aquellos candidatos y organizaciones políticas que no cumplan con un porcentaje mínimo de votos y que no cuenten con un número mínimo de dignidades a su haber, ¿sí? Tendrían que devolver los recursos que el Estado invirtió en ellos, ¿no es cierto?, como una suerte de compensación, porque al Estado también hay que responderle por los recursos que entrega y que otorga a las organizaciones políticas. Entonces, esto forma parte de la corresponsabilidad. No puede ser que los procesos electorales sean vistos como una suerte de chequera abierta en donde el Estado entrega recursos y esa entrega de recursos es una especie de cheque en blanco para que la organización política envíe a cualquier persona a formar parte de sus listas, sin importar que gane o que pierda, ¿no? Y mucho menos si se cumplen o no con los umbrales. Claro. Estos Y recursos deberían y ser estas devueltos. normas que existen, entendemos que surgen del artículo 327 del Código de la Democracia, numeral 3, que dan ciertos requisitos como obtener el 4% de los votos válidos en dos elecciones pluripersonales o tener al menos tres representantes en la Asamblea Nacional o 8% en alcaldías o por lo menos un concejal en cada uno de al menos 10% de los cantones. Son realmente índices bastante bajos, es decir, si no se logra cualquiera de estos, realmente son partidos o movimientos que no están representando ninguna corriente, no diríamos mayoritaria, pero apenas representativa siquiera de la sociedad. Así es, y sobre todo quedaría demostrado que pese a los umbrales o al establecimiento de los umbrales electorales, la dificultad que existe para cumplirlos tiene que ver también con el amplio número de partidos y movimientos que están en competencia. Entonces, y esto se puede justificar fácilmente. Hemos tenido autoridades locales, por ejemplo, que han sido electas con alrededor de un 20%, no llegan ni siquiera al 30% del electorado. Entonces, digamos, frente a ese abanico de candidaturas y Claro. de organizaciones políticas, Y luego es tienen problemas de gobernanza que hemos visto en varias de las alcaldías en el país. totalmente, totalmente, ¿no? Hay problemas de gobernanza, de legitimidad, digamos, de esta fragmentación que existe dentro de los consejos cantonales, eh, la imposibilidad de realizar políticas públicas al interior de los GATS, ¿no? Da cuenta precisamente de estos problemas endémicos que tiene el sistema de partidos ecuatoriano. Ahora, vemos lamentablemente, licenciado Espinosa, que estas normas, incluso con los riesgos que son delicados de tener que devolver fondos que para una persona natural pueden ser fondos que desequilibren totalmente su economía, estas normas no están sirviendo de desincentivos para las aventuras políticas, pues continúa, como usted había señalado al inicio, esa explosión de nuevos partidos y movimientos y esa cantidad que ya va a bordear los 100.000 de candidatos a diferentes dignidades. Sí, el problema aquí, Gustavo, es que las reformas electorales se hacen casi como por retazos en el Ecuador, ¿no? Entonces no se hacen reformas que sean lo suficientemente estructurales para que permanezcan en el tiempo.
Este es uno de los temas más importantes que se deben topar dentro de una reforma o de una macro reforma al Código de la Democracia, ¿no? Que tiene que ver con coadyuvar a que la racionalización de la participación política esté ligada o vaya de la mano con los criterios suficientes y la legislación necesaria para que las organizaciones políticas cumplan y respeten los umbrales mínimos para que obtengan o para que puedan alcanzar los mínimos de representatividad en los distintos procesos electorales. Lo uno va de la mano con lo otro, porque de nada sirve poner umbrales si las organizaciones políticas se crean por ebullición, ¿no? Entonces es difícil. Otro problema que existe frente a esto y que da cuenta de un problema en el Código de la Democracia es, por ejemplo, el tema de la participación política de las mujeres. ¿De qué sirvió haber puesto de manera simbólica a las mujeres para que ellas encabecen las listas de los partidos y movimientos políticos como parte de una práctica de paridad vertical e incluso horizontal si no se cuentan con los suficientes criterios de paridad transversal? ¿A qué me refiero? Si no existen mecanismos de control y verificación suficientes para que las organizaciones políticas no destinen a las mujeres a que ellas encabecen listas en localidades o distritos donde no tienen fuerza, porque eso es condenarlas al fracaso electoral. Entonces tienes un vasto número de mujeres participando en calidad de candidatas, encabezando listas, pero una mínima representación que obtienen porque ellas han sido puestas en lugares en donde los partidos no tienen mayor trascendencia. Vayamos a Ese es otros uno de los aspectos problemas que de tenemos. estas elecciones. El presupuesto es suficiente. 109 millones de dólares se han asignado para estas elecciones. Es un presupuesto sumamente excesivo. Yo creo que debe existir un mínimo decoro cuando se habla de fondos públicos, sobre todo criterios de austeridad. El país sigue atravesando por una pandemia. El hecho de que existan ahora vacunas y un proceso de reactivación económica que va de la mano con los incentivos, con estas adaptaciones que hemos hecho en nuestra vida para lidiar con el virus, no significa que el COVID se haya ido, no significa que el Ecuador esté en una situación de bonanza, más bien estamos en una etapa en donde los efectos colaterales de una guerra pueden trastocar la economía ecuatoriana. Consecuentemente, yo creo que el presupuesto electoral tiene que ser visualizado desde una óptica de austeridad, pero sobre todo de prioridad y eficiencia en el gasto. Usted no puede, por ejemplo, fijar alrededor de 7 millones de dólares, me parece que están en juego, ¿no es cierto?, en convenios o acuerdos de cooperación con las Fuerzas Armadas, exclusivamente, ¿no es cierto?, para, entre otras cosas, hacer este tema de la elaboración de las papeletas electorales y demás documentación, bajo el criterio de que las seguridades únicamente provienen de lo que venga de Fuerzas Armadas. Yo creo que esto va de la mano con un todavía falso criterio, ¿no? Este mito, ¿no?, de que las Fuerzas Armadas necesaria y exclusivamente son garantes de una democracia que tiene que ser lidiada y llevada de la mano por civiles. Lo conveniente sería abaratar costos. ¿Cómo? Habría que abrir el espectro para que la empresa privada también pueda presentar ofertas. Esto posiblemente, insisto, reduzca costos, pero sobre todo genere fuentes de trabajo. La libre competencia no es mala, no es malo el que existan ofertas sobre este tema. Por ejemplo, se pretende gastar varios cientos de miles de dólares en temas relacionados a la creación y la difusión piezas comunicacionales, ¿no? De igual manera para realizar el monitoreo de los medios de comunicación. Cuando el Consejo Nacional Electoral cuenta
alrededor de una media centena de funcionarios, ¿no? En las distintas áreas Ujú. del CNE para realizar este trabajo. Bien. El Entonces, tiempo se nos agota, licenciado Espinosa. Quisiéramos terminar con su visión sobre ese proceso de renovación parcial de miembros, de consejeros del Consejo Nacional Electoral, que despertó ya toda una batalla, una puja de poderes en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que se autorreformó y ahora tiene otro escenario centrado en la Asamblea. mira, el nivel de conflictividad y de baja credibilidad, de crisis institucional que atraviesan instituciones como el Consejo de Participación, no han salido de este torbellino de cuestionamientos, no han cesado, no han parado. La presencia del señor Ulloa abre un nuevo espectro para la conflictividad. Hay procesos que todavía están pendientes, entre ellos el de los consejeros del CNE, que la institución tuvo que renovarse a partir del 20 de noviembre del año pasado. Han transcurrido ya varios meses y no tenemos nuevas autoridades electorales, ni siquiera está conformada la Comisión de Selección Ciudadana, ¿no? Únicamente están designados los representantes de las 5 funciones del Estado, pero todavía no se sabe nada sobre la conformación de la Comisión de Selección Ciudadana, no se sabe nada con respecto a las reconsideraciones que existen, ¿no? Para la conformación de esta comisión que se encuentra en su etapa más embrionaria, que es la de recién la de la verificación de los datos, la de la aceptación. Todavía no se pasa a la etapa de méritos, mucho menos a la calificación de las carpetas. Todo da cuenta de que aquí hay intereses, ¿no? Porque permanezcan las actuales autoridades del Consejo Nacional Electoral, habrá que preguntar intereses de dónde y de qué sectores, ¿no es cierto? Y a quiénes les conviene que los actuales consejeros del Consejo Electoral, unos con más o menos credibilidad, unos empañados por más o menos indicios de corrupción en su trayecto, pero todos ellos, digamos, están jugando su tiempo extra y yo creo que es necesario que si este Consejo de Participación Ciudadana quiere dar muestras de transparencia, pero sobre todo quiere desembarazar cualquier indicio de ligazón al gobierno nacional o al partido de gobierno, tiene necesariamente que realizar este sorteo público para que la ciudadanía conozca qué consejeros del CNE van a continuar en funciones y quiénes van a salir, Bien. y sobre todo que el Nos concurso queda, avance. nos queda en el recuerdo esas declaraciones al salir del Consejo Electoral de parte de Gustavo Vega en el sentido de que las últimas elecciones en Ecuador han sido una pantomima. Ojalá las del 2023 sean mejores. Gracias por su presencia, licenciado Espinosa. Muchísimas gracias, Gustavo, por el espacio. Declaraciones del licenciado Alfredo Espinosa, experto en temas electorales.